Hoy vamos a continuar con la Confesión de Augsburgo sobre el artículo 15 y después am, voy a ver, es que, bueno, nuestro hermano Manuel tuvo unas buenas preguntas sobre la justificación y santificación. Parece que yo vi que su teléfono estaba desconectando a veces y reconectando. Vamos a ver si él puede estar con nosotros otra vez. Y también uno de los artículos que tenemos para hoy pertenece específicamente sobre eso, también cuando hablamos sobre las buenas obras. Por ahora continuamos con el ritos eclesiásticos. Y otra vez tenemos que ponernos en el contexto de lo que estaba pasando en el tiempo de Lutero y los otros padres de la Reforma. Recordamos que ellos estaban presentando estas cosas en frente del emperador romano porque en la Iglesia Católica hubo unas cosas y prácticas que estaban pasando que no estaban de acuerdo con la Biblia. Y aquí en este contexto dice que de los ritos eclesiásticos de origen humano se enseña que se observen los que puedan realizarse sin pecado y sirvan para mantener la paz y el buen orden en la iglesia, como ciertas celebraciones, fiestas y cosas semejantes. Sin embargo, se alecciona no gravar a las conciencias con esto, como si tales cosas fueran necesarias para la salvación, porque hay unos ritos, no es un mandato en la Biblia, tenemos libertad en practicar o no. Sobre esta materia se enseña que todas las ordenanzas y tradiciones instituidas por los hombres con el fin de aplacar a Dios y merecer las gracias son contrarias al Evangelio y a la doctrina acerca de la fe en Cristo. Por consiguiente, los votos monásticos y otras tradiciones relacionadas con la distinción de las comidas, los días, etc., por medio de las cuales se intenta merecer la gracia y hacer satisfacción por los pecados, son inútiles y contrarias al Evangelio. Bueno, después de compartir eso, quiero enfatizar que ellos, los padres de la Reforma, no dicen que unas disciplinas no tienen valor si está usando, como por ejemplo, la disciplina de ayunar durante el tiempo de Cuaresma o otros tiempos para dedicar su tiempo y su enfoque en oración, meditación sobre la palabra de Dios. Es que la preocupación es que la persona va a enfocar en las obras en vez de entender la razón que hacemos para que podamos dedicar nuestras mentes y nuestros corazones a la palabra de Dios. No necesariamente algo malo en decir, bueno, para mostrar mi devoción a Dios, decido que no voy a comer carne en los viernes. Bueno, está bien, excepto si está diciendo eso como es un mandamiento de Dios o como merece algo más por hacer esta acción. Es fácil para ser tomado del enfoque de Dios cuando ponemos el enfoque en estas tradiciones. Pero no quiero dar la impresión que la disciplina que podemos usar durante tiempos de oración o como la temporada de Cuaresma no tiene valor, porque puede tener valor, pero no tenemos la confianza que estas cosas nos da la oportunidad de recibir más gracia de Dios en una manera. El artículo 16 sobre el Estado y el gobierno civil. Respecto al Estado y al gobierno civil, se enseña que toda autoridad en el mundo, todo gobierno y las leyes fueron creadas e instituidas por Dios para el buen orden. Se enseña que los cristianos, sin incurrir en pecado,
pueden tomar parte en el gobierno y en el oficio de príncipes y jueces. Asimismo, decidir y sentenciar según las leyes imperiales y otras leyes vigentes, castigar con la espada a los malhechores, tomar parte en guerras justas, prestar servicio militar, comprar y vender, prestar juramento cuando se exija, tener propiedad, contraer matrimonio, etc. Otra vez el contexto es que unos grupos estaban enseñando que para ser un cristiano no puede participar en el gobierno, que el gobierno es un parte de la vida que es separado de la vida de un cristiano, que hubo mudanzas o movimientos que estaban tratando de tener comunidades de cristianos aparte de la vida civil, y como San Pablo nos recuerda que es que vivimos en el mundo, pero la lucha es que tratamos de no ser parte del mundo. Es la existencia de un cristiano es que tenemos que vivir en un mundo que en realidad no es guiado por Dios, pero hasta el momento que Jesús va a regresar y una nueva creación será establecida, todavía vamos a tener dificultades en un mundo caído. Y la lucha es como cristianos, cómo podemos vivir en un mundo donde todavía hay pecado, todavía hay la voluntad de seres humanos en vez de Dios. Pero por esta razón, exactamente, tenemos que tratar de vivir mostrando nuestra influencia como cristianos cuando hay oportunidades en hacer votos o participar en el gobierno, tener posiciones en el gobierno para dar la buena influencia sobre decisiones que puede ayudar la iglesia y los cristianos. Porque, ¿qué pasa si los cristianos no van a participar en estas acciones? Bueno, es más fácil para los no cristianos para tener el poder y la habilidad de hacer las decisiones. Al respecto, para continuar en este artículo, se condena a los anabautistas que enseñan que ninguna de las cosas susodichas es cristiana. Se condena también a aquellos que enseñan que la perfección cristiana consiste en abandonar corporalmente casa y hogar, esposa e hijos y prescindir de las cosas ya mencionadas. Al contrario, la verdadera perfección consiste solo en genuino temor a Dios y auténtica fe en Él. ¿Qué pasa en respecto a qué dice aquí? Unas personas estaban diciendo, bueno, voy a dedicar mi vida a Dios. Un hombre puede dejar su familia, a su esposa, sus niños y decir que va al monasterio y dedicar su vida a Dios. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros vamos a aceptar nuestras responsabilidades, servir en nuestras vocaciones como esposos, esposas, como hijos, ciudadanos en la sociedad. Y es necesario como cristianos que aceptamos esta responsabilidad y servir a otros prójimos. No es que Dios necesita que nosotros hacemos estas responsabilidades, pero nuestros prójimos sí necesitan y también nosotros. Al contrario, la verdadera perfección consiste solo en genuino temor a Dios y auténtica fe en Él. Aquí la fe es lo que es la cosa importante. El Evangelio enseña una justicia externa ni temporal, sino un ser y justicia interiores y eternos del corazón. El Evangelio no destruye el gobierno secular, el Estado y el matrimonio. Al contrario, su intento es que todo esto se considere como verdadero orden divino y que cada uno, de acuerdo con su vocación, manifieste en estos estados el amor cristiano y verdaderas obras buenas. Por consiguiente,
Los cristianos están obligados a someterse a la autoridad civil y a obedecer a sus mandamientos y leyes en todo lo que pueda hacerse sin pecado. Pero si el mandato de la autoridad, aquí es importante, no puede acatarse sin pecado, se debe obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos capítulo 5. Aquí es donde hay muchos que son no cristianos dicen, sí, pero ustedes como cristianos deben que obedecer al gobierno, debe que hacer todo que el gobierno dice. Y eso es que la dice la Biblia. La Biblia dice, sí, en circunstancias normales, cuando no hay problema en estar contra la voluntad de Dios, obviamente cristianos obedecen el gobierno, pero la única excepción a esta situación es cuando las autoridades están haciendo algo en contra de la voluntad de Dios. También alguien puede servir en vocaciones donde a veces es difícil, como un policía o un soldado, y tiene que hacer decisiones que en unos momentos que puede para defender a una otra persona, ciudadano, o necesita tomar la vida de otra persona. Bueno, si es en el contexto correcto, acuerdo con la ley, con los morales, y etcétera, no tiene que preocupar porque es parte de su vocación. Pero obviamente no es decir simplemente que como un soldado o alguien que está recibiendo ah, órdenes de un superior, yo puedo hacer lo que necesito. Todavía hay responsabilidad por el cristiano también que necesita aceptar, porque siempre cuando algo está en contra de la voluntad de Dios, tenemos que seguir la voluntad de Dios en vez de la voluntad del gobierno o autoridades. ¿Qué dice cuando ellos hablan sobre el retorno de... Perdón, ¿hay comentario? Oh, Sí, quería un comentario no muy largo antes de entrar a sí. este, porque ambos artículos realmente son artículos que pueden llevarlos a ustedes a muchas preguntas. Por ejemplo, esto de los ritos eclesiásticos de origen humano, que es lo que está diciendo el artículo 15. Los ritos eclesiásticos de origen humano se enseña que se observen los que pueden realizarse sin pecado. O sea, hay muchos ritos eclesiásticos de origen humano. Entonces, y a veces da la impresión de que yo cuestiono a iglesias o grupos. Bueno, es así, no lo hago yo solamente, es la realidad. Le estamos diciendo lo que nosotros creemos como luteranos y leyéndoselo para que tengamos claridad sobre estos artículos de la confesión nuestra. Esta es nuestra posición como iglesia, relacionada con aquellos que intentan imponer ciertos ritos y usar esos ritos como una norma para recibir más gracia de Dios o como dice ahí, para satisfacción por los pecados. Si yo hago ciertos ritos, Dios me va a perdonar mis pecados o va a dar satisfacción por mis pecados. Y que dice ahí son inútiles y contrarios al evangelio, este tipo de enseñanza. Y lo que estamos diciendo es que aunque hay un contexto en aquel tiempo, hoy en día usted encuentra mucha gente imponiendo ritos en iglesias, formas, modas, tipos de cosas que a veces afectan a la vida de los creyentes y que tienen que ver, como lo mencionas ahí, relacionadas con la comida, con el vestido, o sea, evidentemente hay que hacer las cosas que agradan a Dios. Si usted quiere hablar del vestido, por ejemplo, que se habla en muchas iglesias, de cómo deben vestirse o maquillarse las mujeres, porque hay iglesias que están pendientes hasta el más mínimo de estas cosas en las iglesias y condenan a las hermanas relacionadas con este tipo de cosas, las condenan. Esa no es un asunto que nosotros, por ejemplo, practicamos. Lo que decimos a los hermanos es que hay que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, hay que hacer cosas que agradan a Dios,
y hay que actuar de acorde a ese ser creyente, a ese ser cristiano en concordancia. Entonces, para que tengamos un poco de claridad, hay que repasar ese pasaje y si hay preguntas al respecto, tiene que anotarlas porque son bien importantes. Esto es una introducción. Hay mucho material relacionado con esto. Y lo mismo con el artículo siguiente que tiene que ver con el Estado y el gobierno civil. Ahí hay preguntas que usted tal vez se va a hacer. Por ejemplo, ¿qué tal? Y ahí están diciendo que los anabautistas, por ejemplo, enseñan que todas estas cosas no son cristianas. Prestar servicio militar, ser parte de guerras justas, castigar con la espada a los malhechores. ¿A qué se refiere? ¿Usted qué cree que le tocaban con la espada a la persona que era un malhechor? Lo tocaban y eso era castigarlo. No, puede ser que hasta le cortaban la cabeza. Entonces, la pena de muerte, por ejemplo, ¿cuál es nuestra entendimiento sobre estos temas que son del Estado y del gobierno civil y que nosotros tenemos en algún grado participación porque somos ciudadanos de dos reinos, ¿verdad? Sí. Y en este reino en que estamos nosotros, existe una serie de reglas y normas y leyes. Y nosotros, la palabra nos enseña a respetar la autoridad, pero también nos dice, si esto va en contra de lo que nosotros creemos, dice, y que nos lleva al pecado, debe obedecerse a Dios antes que a los hombres. Pero hay cosas que la sociedad, por ejemplo, hay grupos que te enseñan, por ejemplo, a no, un grupo conocido, que ya he mencionado siempre, no hacer transfusiones de sangre. Y empiezan a hablar ahí que la sangre es sagrada, que papá, y que no te puedes hacer transfusiones de sangre. Que está prohibido a los miembros de la iglesia saludar la bandera del país donde son ciudadanos. Por ejemplo, ahí está hablando de juramento, prestar juramento cuando se exija. Nosotros juramos a la bandera cada lunes, por ejemplo. Se lo vamos a prohibir como iglesia a nuestros miembros que juren a la bandera del país de donde ellos son o de donde nacieron, de donde son originarios. Entonces, ese tipo de cosas usted las va a encontrar de manera regular. Y lo que la confesión trata de decir, esto es lo que nosotros pensamos al respecto de estos varios temas, entre ellos el gobierno civil y el Estado. ¿Cuál es nuestra postura relacionada con eso? Así que les exhorto a repasarlo y hay más todavía al respecto, hay más material al respecto. Sí, sí, muchas gracias, Ediberto. Y está correcto. En verdad, sobre los ritos eclesiásticos, sí, estamos hablando sobre lo que pasa en la iglesia con los pastores, sacerdotes, los ritos específicamente, o lo que las tradiciones que pasan y son enseñados en la iglesia sobre de comer carne en los viernes. Como yo dije, si alguien quiere practicar para que puede enfocar y dar más atención en decir, bueno, para mí yo voy a hacer esta práctica para que yo pueda estar atento de lo que estoy haciendo. Y esta es mi manera de disciplina espiritual. Esto está bien, pero tenemos que tener cuidado que no es una manera de pensar que yo soy más dedicado como un cristiano o yo voy a recibir más gracia o ser perdonados de más pecados por eso. Podemos usar las disciplinas espirituales y en verdad los padres de la iglesia luterana practicaban mucho las disciplinas espirituales, pero el peligro es que es muy fácil caer en la trampa de decir, ¿por qué estoy haciendo eso? Yo voy a merecer más gracia o más perdón, etcétera. Y en respecto con el Estado y el gobierno civil, sí, también hay varios ejemplos cuando las personas no
quieren participar en un sentido ni otro. Y lo que pasa es que fallamos en nuestras vocaciones, en ser ciudadanos y ser cristianos. Y podemos servir con una confianza que somos testigos, somos ejemplos a otros para compartir el mensaje de cristianismo. Y cuando hacemos eso, en realidad estamos no solamente sirviendo a nuestros prójimos, pero también somos testigos para el bienestar de la iglesia si estamos compartiendo las enseñanzas de cristianismo. Pero es difícil porque algo que no tengo dudas que cristianos trataron de hacer con buenas intenciones, en realidad puede desguiar a ellos en vez de ayudar en su fe. Sí. Y bueno, en artículo 17 habla sobre el retorno de Cristo para el juicio. También se enseña que nuestro Señor Jesucristo vendrá en el día postrero para juzgar y que resucitará a todos los muertos, dará a los creyentes y electos vida y gozo eternos, pero a los hombres impíos y a los demonios los condenará al infierno y a castigo eterno. Consiguientemente, se rechaza a los anabautistas que enseñan que los demonios y los hombres condenados no sufrirán pena y tormento eternos. Es obvio que la Biblia enseña que los que creen en Jesús son salvados y los que no son y serán castigados. Asimismo, se rechazan algunas doctrinas judaicas y que actualmente aparecen, las cuales enseñan que antes de que la resurrección de los muertos, solo los santos y piadosos ocuparán un reino mundano y aniquilarán a todos los impíos. Aquí podemos o ver varias manifestaciones de estas enseñanzas que ellos están hablando. Por ejemplo, hace unos años hubo una serie muy popular, Dejado Atrás, es en inglés, se llama Left Behind, y fue muy popular no solamente con los cristianos, pero muchas personas en el mundo, en sociedad, tuvo interés en eso y en verdad probablemente muchas personas empezó de explorar cristianismo que no tuvo interés antes y unos posiblemente continuaban en su um, ah, camino a explorar cristianismo, otros no. Pero en este ejemplo, y hay varias manifestaciones del sujeto de este artículo, pero en este sentido, el contexto es que ellos enseñan que sería un reino del diablo que va a pasar o un reino, perdón, un reino de 1000 años que va a pasar en este mundo antes que sería como el fin de todo y los cielos van a ser restablecidos. Estas enseñanzas son diferentes, depende de la iglesia, pero en corto es eso. Y la dificultad de eso, como en el serie de Dejado Atrás, es que ellos muestran que, por ejemplo, en un momento los cristianos van a desaparecer y en un momento los que no son cristianos están mirando y ¿qué pasa? ¿Dónde fueron a los otros? Y una cosa es que eso no pasa en la Biblia. Primeros Tesalonicenses en capítulo 4 habla sobre la venida de Dios y otros lugares en la Biblia y nos recuerda que cuando Jesús viene otra vez, sería un evento
conocido. Todos van a saber cuando Dios regresa a este mundo. Y también tenemos que entender en las películas de Dejado Atrás, ellos incluyen a los niños como de que tiene 12 años y abajo que estaban incluidos en esta enseñanza. Y desafortunadamente no enseña nada sobre eso, sobre una edad de contabilidad. Podemos ver la influencia de enseñanzas de una denominación específicamente en estas películas y estos libros. La Biblia dice que desde el momento que yo y todos los seres humanos fueron concebidos, somos pecadores, que hay pecado original que recibimos de nuestros padres y ellos de sus padres, etcétera, etcétera. Y poco a poco hay unas enseñanzas que son parte de esta influencia y estas enseñanzas en las iglesias. Y como hemos dicho sobre las otras enseñanzas, podemos sacar nuestra vista de las enseñanzas que dice la Biblia. No estoy diciendo que las personas que aceptan estas enseñanzas no pueden ser salvos. No, no es una pregunta sobre salvación, pero tenemos que tener cuidado porque en unas instancias y con una enseñanza de esto, puede ser el enfoque de una denominación muy fuerte. Y ellos se están enfocando en el día cuando Jesús va a regresar. Y es importante, sí, pero también como la Biblia dice, nadie sabe, solamente el Padre sabe cuando Jesús va a regresar. Y vamos a continuar viviendo nuestras vidas y poniendo la atención en la palabra de Dios y lo que enseña. Y no tenemos que preocupar porque no es un día cuando vamos a tener temor o miedo de la venida de Jesús. Es un día bueno. Podemos decir, por favor, Jesús, venga ahora. Deseamos que tú puedes venir ahora mismo. Y para los cristianos es un día de alegre y felicidad porque es la venida del Señor. Pero eso es otro ejemplo sobre unas enseñanzas que son diferentes que lo que enseña la Biblia. Bueno, aquí es donde empezamos con unos de los artículos que son más amplios y merece la importancia de leer lo que dice, porque los escritores de los artículos incluyeron muchísimo sobre la importancia y qué significa sobre estos artículos. Dice en artículo 18 sobre el libre albedrío. Se enseña también que el hombre tiene hasta cierto punto el libre albedrío que lo capacita para llevar una vida exteriormente honrada y para escoger entre las cosas que entiende la razón. Pero sin la gracia, ayuda o obra del Espíritu Santo, el hombre no puede agradar a Dios, temer a Dios de corazón, creer ni arrancar de su corazón los malos deseos innatos. Esto sucede por obra del Espíritu Santo, quien es dado mediante la palabra de Dios. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, para que se pueda apreciar que en esto no se enseña nada nuevo. Se citan a continuación del tercer libro de Hipognosticon las palabras claras de Agustín acerca del libro albedrío. Confesamos que en todos los hombres existe un libre albedrío, porque todos tienen por naturaleza entendimiento y razón innatas. Esto no quiere decir que sean capaces de hacer algo para con Dios, por ejemplo, amar de corazón y temer a Dios. Al contrario, solo en cuanto a las obras externas de esta vida tienen la libertad de escoger lo bueno o lo malo,
Con lo bueno quiero decir que la naturaleza humana puede decir si trabajará en el campo o no, si comerá o beberá o visitará a un amigo o no, si se pondrá o quitará el vestido, se edificará casa, tomará esposa, si se ocupará en algún oficio o si hará cualquier cosa similar que sea útil y buena. No obstante, todo esto no existe ni subsiste sin Dios, sino que todo procede de Él y se realiza por Él. En cambio, el hombre puede por elección propia emprender algo malo, como por ejemplo arrodillarse ante un ídolo, cometer homicidio, etcétera. Aquí hablamos y podemos conectar con el tema de justificación. En esta área fue donde hubo la división muy grande entre como Lutero y Calvin. En la historia de la iglesia durante el tiempo de la Reforma, sobre muchas cosas, Lutero y Calvin podían tener un acuerdo, podían decir que um, esto fue algo que ellos estaban de acuerdo en contra de la Iglesia Católica, pero la división vino específicamente sobre el entendimiento de la justificación y santificación. Cuando hablamos sobre la justificación, entendemos que decimos que la justificación depende completamente en la obra de Dios, la ayuda de Dios, la necesidad que Él nos salva. La santificación cambia un poco, da un conocimiento sobre la importancia de justificación, pero más en que necesitamos hacer algo para contribuir a la justificación en la vida de santificación. En corto, ellos pueden decir que santificación es más importante porque nos trae al punto a justificación. Un calvinista va a decir que no puede ser justificado sin los actos o las obras de santificación. Es, es un poco similar y también muy diferente, porque últimamente Lutero puede decir que toda la confianza solamente puede venir en la justificación que viene por Dios, la obra de Cristo en la cruz, y Calvin va a decir que sí, eso es parte, no podemos tener salvación sin la obra de Cristo, pero la parte necesaria del punto de vista de un ser humano es que necesitamos santificar nuestras vidas y en esta manera llegamos al punto de justificación. ¿Preguntas o comentarios? Bueno, solamente, pastor, que la gente usa con mucha ligereza el concepto de libre albedrío. Y eso hay que tener cuidado porque miren que dice hasta cierto punto, se enseña, dice que hasta cierto punto el hombre tiene libre albedrío, hasta cierto punto. Y eso es lo que hay que estudiar acá, que no es tan fácil de entender en una leída rápida y por primera vez. Pero Sí. no es, y lo digo que lo usa con mucha ligereza porque todo el mundo habla como, no, tenemos libre albedrío y podemos hacerla, entender entre el bien y el mal y hacerlo bueno sin ningún problema. Pues no es así, no es así. Necesitamos de la gracia de Dios, de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas para que pudiéramos hacer esas cosas que realmente agradan a Dios. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No es suficiente el razonamiento para el hombre. En las cosas simples de la vida que han puesto de ejemplo ahí, si voy a trabajar o no voy a trabajar, si me levanto o no me levanto hoy, si edifico una casa o no la... En esas cosas tienes libre albedrío. Pero en las otras necesitas de la gracia de Dios y necesitas también de la obra del Espíritu Santo en tu vida y eso lo produce la palabra de Dios, quien es la que da la fe a nosotros y la que dice,
El querer y el hacer vienen del Señor. No es algo que porque yo lo quiero y se hace. Si es así, no necesitamos de Cristo. ¿Me explico? O sea, es muy interesante hablar de este tema y también exhorto a leer más sobre el libre albedrío porque el entendimiento del mundo es muy simplista Sí. relacionado con este concepto. No, 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 yo tengo libre albedrío y por eso es que yo puedo hacer, decidir fácilmente sin problema entre el bien y el mal. Pues no es Ujú. así. Y es bien interesante y los animo. Es un tema importante de nuestra confesión, ¿no? Sí, y tiene, perdón, tiene razón completamente porque para hablar más sobre este punto específicamente, Lutero también tiene una explicación muy diferente que los otros padres de la Reforma. También como luteranos usamos la frase libre albedrío, pero los luteranos específicamente tienen otra manera de explicar. Usamos esta frase porque es más común, es más conocido por la gente, por los cristianos. Y cuando decimos sobre el libre albedrío, es importante entender qué significa, cómo podemos definir. Tiene razón exactamente. Es que muchos cristianos cuando hablamos de eso es simplemente la idea que tenemos la habilidad de hacer algo que es bueno o algo que es malo. Y parece tan simple, pero en realidad Lutero explica en una manera de enfocar más en la dificultad de un ser humano con nuestros pecados. Y en vez de decir el libre albedrío, él habla sobre el albedrío de esclavitud. Él dice que es no en realidad algo libre que tenemos, pero en realidad la inclinación de un ser humano es, en vez de hacer lo bueno primero, en vez de eso, es hacer lo malo. Y es interesante porque en el mundo del cristianismo tenemos esta conversación y después de empezar la conversación podemos ver, usamos las mismas frases, pero vemos que el entendimiento es diferente porque ellos están viendo del punto de la vista normalmente de decir que en principio las personas son buenas y muchos cristianos pueden decir que en general los seres humanos son buenas, son buenas personas y tienen la inclinación de hacer lo bueno, pero por la influencia del mundo o circunstancias hacen lo malo. La punta de vista de Lutero y lo que dice también la Biblia, no quiero decir algo contra los otros cristianos, pero la Biblia dice que en realidad la punto de vista de los seres humanos es que la inclinación natural es que queremos hacer lo malo. Eso es la razón que tenemos la ley. La ley no está presente para decir, tú eres una buena persona. Aquí es la ley solamente porque si desea escuchar mejor lo que es la voluntad de Dios. No, la ley es presente en nuestras vidas para ser como un ejemplo de si tú vas a hacer lo malo, tú vas a ser castigado. Y hablamos sobre la ley en los tres sentidos como un freno para prevenir a nosotros con la amenaza de ir a la cárcel o ser castigado con algo. Es un freno, nos para de hacer lo malo. Es un espejo porque nos muestra nuestros pecados. Es como cuando estamos viendo en un espejo y queremos ver nosotros mismos en una manera buena, pero un espejo puede mostrar cómo es. Y en el sentido sobre pecado, la ley nos muestra nuestros pecados. Y el último uso para repasar sobre los usos de la ley
es como una guía, y este uso es solamente para los cristianos. Sabemos que es la voluntad de Dios y nos ayuda para estar enfocado más. Pero tiene razón, esta frase y este concepto es importante entender que cuando hablamos sobre el libre albedrío, no usamos en el mismo sentido como otros cristianos, porque no estamos empezando con la idea que somos buenos y no tenemos que ser tristes por eso, es simplemente la verdad. Somos cristianos, pero también somos pecadores y por Cristo somos santos. Y aquí es donde podemos ver donde todas las temas, las doctrinas que compartimos ah, es presente y nos ayuda para entender mejor la dificultad en vez de decir es como este o esa. No, es que tenemos que evaluar la situación muy específicamente. Y el libre albedrío es en realidad de decir que la voluntad que nosotros tenemos es la voluntad en realidad de hacer lo malo, pero la ley antes de Cristo fue lo que nos ayuda para prevenir estas cosas, pero la ley nos muestra nuestros pecados y por eso todo depende en la obra de Cristo. Y es la razón que decimos que artículo número 4 es lo más importante. Sin número 4, que habla sobre justificación, no tenemos esperanza. Pero todo viene otra vez al artículo número 4. Y en realidad, el libre albedrío no es algo fácil. Tenemos que luchar contra la voluntad de pecar contra Dios y tenemos que tratar de vivir una vida de acuerdo con su voluntad. Um, Como yo dije, tiene razón de hablar de eso y no es algo que es algo muy simple en leer la primera vez, es algo que tenemos que dar atención y conversación sobre eso. Y ¿hay preguntas o comentarios sobre unos Yo de esos? pensaría, Ujú, gracias, de acuerdo con lo que dice el hermano Dilberto, yo pensaría, me recordaba el otro día el estudio que tuvimos sobre los dos reinos ujú, y que estuvo buenísimo, por cierto, y que esto de libre albedrío es una pequeña gran frase que envuelve mucho de nuestra convivencia como personas cristianas. Y como bien dice Dilberto, cada quien la interpreta de unas maneras increíbles. Yo he oído de todo para justificar el libre albedrío. Y yo pensaría, pastor, con mucha humildad que es un tema que da para un solo estudio, Claro. porque es tan profundo y nos podría ayudar muchísimo en nuestra convivencia. Yo siento que nos ayudaría a tener como una mayor claridad. Yo quedé como picadita, decimos acá en Panamá, picada de más y ujú. tal vez lo pueda tomar para un estudio como solito de ese aspecto. Sí. No, gracias, porque me ayuda también y tiene razón, estos conceptos no son simples, parece simple, pero podemos entender que en la vida cristiana entendemos que es más complicado porque también la manera que entendemos es diferente que lo que enseña mucho de cristianismo y en una manera buena. Am, Últimamente enseñamos que la justificación viene solamente de Cristo y eso es el enfoque de la fe. Y damos gracias por eso. El punto de enfocar en la justificación por Cristo en la cruz no es para que nosotros vamos a sentir triste o desanimados por nuestros pecados. No, últimamente tenemos que llegar al punto de dar gracias a Dios. Y aquí también es la diferencia en las enseñanzas de las otras denominaciones. Es natural que enfocan en el pecado
dicen que tenemos que guardar la ley, seguir la ley. Y es la ley que nos trae a esta relación con Dios. Pero nosotros en la iglesia luterana entendemos que llegamos al mismo punto, es que enfatizamos la importancia de obedecer la ley, seguir a Cristo, pero es como en una respuesta a la gracia que Él ha nos dado primero, no por el sentido de culpa, de tristeza, es que entendemos que somos pecadores, damos gracias por la gracia de Él y vamos a responder por esta gracia en un sentido de vivir una vida con alegramiento, con felicidad por lo que Él hizo. Es como el ejemplo de un padre que está enojado con sus niños, pero el niño en tratar de servir a su padre no tiene temor de su padre o su madre, en vez puede decir que gracias por todo que ustedes como padres me han hecho para mí. Yo voy a vivir una vida buena. Yo voy a tratar de ser un testigo para nuestra familia, para mostrar la gracia que tengo por todo que ustedes han hecho para mí. Eso es como la diferencia. Bueno, sí. Un último comentario sobre algunos desaciertos dentro de la cristiandad, ¿no? Porque algunas cosas han sido comentarios de padres de la iglesia, otros, pero también se destaca en los artículos los aciertos. Por ejemplo, este acierto de San Agustín, cuando está diciendo que esto no es nada nuevo. Este tema del libre albedrío no es un asunto nada nuevo. Este es un tema, dice, cuando habla del tema, dice, confesamos que todos los hombres existe un libre albedrío, porque todos tienen por naturaleza entendimiento y razón innata. Esto no quiere decir que sean capaces de hacer algo para con Dios. Por ejemplo, amar de corazón y temer al Señor. Eso, el hecho que tengamos libre albedrío no quiere decir que tengamos esa capacidad de hacer estas cosas que solo pueden ser hechas cuando somos movidos por el Espíritu Santo y que nos son dadas por la gracia de Dios. Entonces, hay libre albedrío en ciertas cosas, pero hay otras que necesitamos del Señor para poderlas llevar. Nadie dice Señor, 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 sin el Espíritu. ¿Me explico? Nadie, y como yo insisto, o sea, tanto el querer, que yo quiera hacer algo para Dios, como el hacer lo que voy a hacer para Dios, dice, son movidos por Dios mismo, ¿no? No es solo por mi voluntad, mi inteligencia, mi capacidad, mi razonamiento, y ya yo lo analicé y ahora con lógica, no. Y aún ese decir que todos tienen por naturaleza entendimiento y razón innatas, pues la realidad es que aún no es así tampoco. No todos tienen entendimiento y razón innata. Si usted quiere hilar más delgado, hay personas con discapacidades mentales que no tienen esos razonamientos y capacidades innatas. Entonces, ¿van a ser privados ellos porque no tienen razonamiento y capacidades innatas? No. Dios cumple su voluntad aún en todas estas personas con discapacidades, porque es la voluntad de Él la que se cumple para esas personas también. Así que son comentarios para ayudarnos un poquito a pensar sobre eso y ver que hay tremendos aciertos que son los que de los padres de la iglesia que vale la pena revisar y estudiar y que no son nuevos. Todavía hay en la iglesia, en este mundo, todavía hay estas enseñanzas incorrectas. Por eso fue importante para dar atención en el día de ellos y todavía hoy. Porque es como la diferencia de ver que sí, Lutero está enfocando en el pecado, pero el pecado con la intención de llegar al punto de dar más gracias por lo que Cristo hizo. Es
en decir el libre albedrío es como tenemos la idea que tenemos la oportunidad, la habilidad de rechazar los pecados. Y es como es muy fácil, es como tenemos el poder de rechazar a los pecados. Pero Lutero está viendo de la punta de vista de entender que si los pecados son tan fácil para rechazar, no hay problema. Bueno, no necesitamos a Dios, podemos rechazar a Cristo o ignorar a Cristo y podemos seguir a la ley, pero no es posible. Él dice que entiende la dificultad de rechazar los pecados. No es como libre albedrío, cosa que es tan fácil, ¿no? Es algo en realidad tan difícil, Sí. pero no importa porque es difícil por nosotros mismos, pero nos trae y llegamos al punto de ver la razón que necesitamos Cristo más que todo. Y por eso últimamente llegamos al punto de dar gracias a Dios y podemos estar feliz. No tenemos que vivir bajo la tristeza de la ley, no, pero tenemos que entender que por nuestros pecados debemos ser castigados, pero por la obra de Cristo podemos recibir la gracia y perdón. Bueno, muchísimas gracias otra vez a todos. Espero que todos tienen un feliz domingo. Y gracias otra vez por sus comentarios. Me ayuda mucho en saber cómo podemos enfocar sobre unos aspectos de los artículos, porque a veces siempre estoy tratando de como cubrir mucho material y en un estudio sobre la Confesión de Augsburgo es para cubrir mucho con los 28 artículos, pero hay puntos adentro de los artículos que son importantes que explicar y más que eso, aplicar en nuestras vidas y para que podamos entender la fe que tenemos más fácilmente. Gracias a todos. Una noticia, pastor, nada más que se me escapa. Uh-huh. Damos gracias a Dios de que el pastor Brian completó satisfactoriamente su doctorado. Excelente, sí. Nos acabamos de enterar ahí en Facebook y pues las entrevistas que tenía con todos los del seminario, que él ha estado batallando con estos estudios un buen tiempo y no es fácil. Nuestro hermano Leopoldo Sánchez creo que era uno de los examinadores por parte del seminario en Estados Unidos. Él es panameño chileno, Leopoldo Sánchez. Es bueno destacar, es un doctor en teología también de nuestra iglesia. Lo otro es que el hermano Edwin Bartling Martínez hizo una ofrenda de $1,300. Él mandó $100 para Lomacobá, $100 para... Me acaba de escribir, por eso ahorita le estaba respondiendo. $100 para Soray, $100 para Balboa. Y está haciendo una donación de $1,000 para la hora luterana. Él envió todo ese cheque, lo envía a las oficinas centrales de la hora luterana en Estados Unidos, en Missouri, y nos está informando para que estemos al tanto. Esto no es que él le sobra el dinero, él hace dulces y empanadas, entonces viene y las vende el domingo en la iglesia, y así recaudó una ocasión fondos para otro proyecto que tuvimos hace años, y hace un año cuando le habíamos hablado del tema del techo, entonces él empezó a recaudar esto de hacerlos de las empanadas. O sea que no es que todos los norteamericanos son gente de dinero y que están llenos de plata, para que estemos claros. Y entonces que algunos hacen esfuerzos grandes para ofrendar al Señor y poder compartir estos recursos. Él es un panameño que a los 8 días de nacido fue adoptado por un soldado norteamericano. Él debe tener como 70 años o 65, 70 años. Y él regresó a Panamá y nos contactó para ver si encontraba a su mamá.
Él es de Orconcito. Su mamá es de Orconcito. Eso es allá por donde está la Playa Hermosa en Chiriquí. Y logró encontrar a su mamá. Y lo primero que él hizo era venir a buscar a su mamá y saber dónde quedaba la iglesia luterana, que es lo que él quería, y venir a un culto acá. Y posteriormente él ha venido 4 veces más o menos y trajo a su familia de Chiriquí y a su mamá al culto aquí en la iglesia. Tal vez algunos pues se acuerdan, otros no. Pero es una historia muy interesante y porque bueno, hablaba de sus 2 mamás, ¿no? Y entonces vino para eso, a conocer a su mamá. Así que se ha mantenido vinculado con nosotros y trajo un grupo de los Estados Unidos y nos ayudó a reparar gran parte del local nuestro en Sabanita. Eso me lleva a la última noticia. En Sabanita se cayó un pedazo del cielo raso de madera de afuera. Para que sepan. No sé si es que estamos en época de desastre, pero me acabo de enterar esta semana que el cielo raso de afuera, el problema del cielo raso, o sea, sobresale el techo fuera de la pared y eso le habían puesto un cielo raso machimbrado. Ahí las palomas hicieron un criadero, o sea, se convirtió en criadero de palomas. Eso era horrible. Entonces, ellos han continuado porque no tenemos a nadie que viva en ese lugar. Y aparentemente el peso, no sé, se dio y ha caído. Así que nos toca ir a ver cómo está ese asunto por allá del cielo raso. Raro que no me llamó el vecino, pero tenemos que ir a resolver esa parte, porque nuestro plan era quitar todo ese cielo raso, porque eso estaba, cuando quitamos uno de los cielos rasos, estaba lleno de pichones, de paloma, de nidos, de cosas. Tuvimos que eliminar eso y reemplazarlo por un buen cielo raso que hicieron un grupo de amigos también, de hermanos de Estados Unidos, de Texas. Así que, para que sepan, nada más era la última noticia, para no distraerlo, porque ya son las 12 casi. No, 12 y 1. No se preocupe. Gracias por compartir estas noticias. Y bueno, ¿qué voy a decir? Sí, y el hermano, ¿él vive en Chiriquí o vive en Estados Unidos? No, vive en Estados Unidos. Él casi no habla español, siempre escribe ahí en inglés. Él creo que las palabras que ha aprendido en español es cuando ha venido aquí a Panamá. Pero él es miembro de una congregación allá y esa congregación entonces vino a trabajar con nosotros en una ocasión. Ok, qué bueno. Y gracias por compartir las noticias sobre el hermano Brian. No he escuchado y wow, sí, tenemos que dar felicitaciones a él por eso. Yo escribí de parte de la congregación, ¿no? Le escribí de parte de la congregación, donde felicitamos a él por este logro académico que va a ser en beneficio de la obra del Señor. Así es, así es. Él dijo que está disfrutando su tiempo en Nebraska. El invierno fue un poco diferente que el clima de Panamá. Seguro. Miedo, nomás. Bueno, gracias, hermanos y hermanas. Otra vez siempre es un placer para estar aquí con ustedes y espero que disfrutan su domingo. Manuel, saludo. Un placer verte. Muchas gracias, hermano Edilberto. Hermano, si me permite un segundito. Sí. Si me puede enviar a mi WhatsApp el número de cuenta de la congregación para hacer una pequeña contribución para ayudar con lo del tema del techo. Entonces, claro que sí. Me puede regalar por WhatsApp el número de la cuenta y con mucho gusto yo primero para dejar una contribución pequeña. Claro, yo lo voy a poner el WhatsApp para todos ahí porque voy a poner el de la YELPA, la Iglesia Evangélica. Voy a sugerir eso. Sí. Claro. Y ahí entonces nada más nos avisan qué fue para separarlo de los otros ingresos, ¿no? Y que va para Balboa específicamente. Muy bien. Gracias, hermano. Gracias. Gracias a todos y un feliz domingo. Hasta luego. Bienvenido, Ezequiel. Feliz domingo.